básicamente hablamos hoy sobre un subtópico o un subtema que es origen, propósito y destino de la iglesia, de una manera somera. Por si usted no sabe, nosotros, si somos hijos de Dios, si hemos creído en Cristo, si le hemos dado nuestro corazón a Él, pertenecemos a la iglesia de Cristo, la sociedad más interesante del mundo. El Señor tiene 4 rangos de creación. 4 rangos. El Señor creó los seres angélicos extraordinarios y únicos. Y aquí estamos llenos de ángeles, hermano. Están viendo a qué hora llega usted al culto. Y si canta o nomás está mirando. Si por lo menos hace la mímica. Los ángeles, los judíos, los gentiles y la iglesia. Dios solamente tiene 4 entidades. 4 entidades. Los seres angélicos, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y luego tiene los judíos con su padre Abraham, que es padre de judíos y de gentiles. La Biblia dice que es el padre de la fe y de todos los que son de la fe de Abraham. Los judíos, luego están los gentiles, todos los que no son judíos, y luego están los cristianos, la iglesia. Y el apóstol Pablo aclara el gran misterio que a él le fue conferido, el gran misterio que él tuvo que revelar al mundo gentil y a la iglesia, y es que hacer de gentiles que no tenían nada, de judíos que tenían todo, hacer un solo pueblo llamado la iglesia de Jesús. Todos los judíos que creen en Cristo y se convierten de todo corazón, la nacionalidad no importa, ahora son hijos de Dios. Ahora son cristianos y pertenecen a la iglesia. Todos los gentiles, cualquiera que sea su nacionalidad, cuando se convierten a Cristo y le dan su corazón, su nacionalidad pasa a un segundo término, aunque uno nunca deja de decir viva México o viva USA o viva lo que sea. Eso tiene importancia secundaria porque ahora somos cristianos, y como cristianos formamos la iglesia, una entidad extraordinaria para la que el Señor tiene promesas ilimitadas. Entonces, este tema de que la iglesia que Cristo edifica, Él dijo a Pedro después de aquella gran confesión: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habló primero de que es su iglesia, Él es el dueño. Habló de que Él es el constructor, el arquitecto, el diseñador. Y habló de promesas que no hay nadie que pueda detener la marcha de la iglesia. A veces irá marcha forzada, a veces irá cuesta arriba, a veces irá cuesta abajo, a veces estará enfrentando problemas diversos, pero Él dio una promesa que jamás va a cambiar. Él dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Comenzamos con algunas definiciones, por lo menos 2. Hay una definición que dice que es la comunidad de todos los verdaderos cristianos de todos los tiempos, porque en ella se incluyen los judíos de todos los tiempos antes de Cristo y los gentiles de todos los tiempos desde Abraham para acá. La comunidad de todos los verdaderos cristianos de todos los tiempos. Y en la gran resurrección, en el rapto de la iglesia, todos los cristianos nos vamos con el Señor. En esta definición se entiende que la iglesia está constituida por todos los que son verdaderamente salvados. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Y la Biblia dice que Él viene por la iglesia. Él viene por su iglesia, por su pueblo. No viene por entidades particulares. No viene por pequeños átomos. Un cristiano allá no es miembro de ninguna parte, ni va a ninguna iglesia, porque todas lo han decepcionado, porque un pastor lo regañó, porque una iglesia no le dio la bienvenida, porque un creyente le quedó debiendo dinero. Y ya no va a ninguna iglesia, pero dice soy cristiano. Cristo viene por la iglesia. Hay que pertenecer a ella, ser parte de ella, con todos los privilegios y responsabilidades que este bendito libro. Cuando escribe el apóstol a Timoteo, dice, para que sepas cómo conducirte en la iglesia que es la casa de Dios, que es el baluarte de la verdad. Aquí el término iglesia se usa y se aplica a todos aquellos por quienes Cristo murió. La segunda definición de iglesia es que es la manifestación histórica del propósito eterno de Dios. Significa que la iglesia estaba en la mente y en el corazón de Dios desde la eternidad. Así como el Calvario estaba en la mente de Dios desde la eternidad. La muerte de Cristo estaba en la mente de Dios y en los planes eternos de Dios. También la iglesia estaba ahí. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Ya estaba Jesús. Por eso Juan el Bautista recibió una revelación poderosa cuando estaba bautizando en Enón, en el valle del Jordán, cuando vio a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Y él dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido. Y en San Juan capítulo 13 dice la Biblia que teniendo aquel selecto grupo de apóstoles con él en una noche de intimidad, en la última Pascua, les dijo, cómo he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y dice San Juan, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y al final les dice, he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque no lo volveré a hacer con vosotros hasta que lo hagamos en el reino de mi Padre. Allá vamos a tomar la Santa Cena, allá vamos a tomar la Pascua, si usted y yo somos fieles. En esta definición se marca que el origen de la iglesia estaba en la mente y el propósito de Dios para manifestarse en tiempo y forma, porque eran sus planes eternos. Efesios 1, 22 y 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, que es su cuerpo. Mire qué privilegio si nosotros somos cristianos, si nosotros nos convertimos al evangelio, si nosotros le entregamos a Cristo nuestro corazón. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿No es eso maravilloso, hermano? El origen divino de la iglesia
Es importante descubrir que si la iglesia es producto de la revelación divina y no de la sabiduría de los hombres, la Biblia afirma que la iglesia es la revelación de Dios. Todos aquellos que creen que la Biblia es la revelación divina deben de creer que la iglesia tuvo también un origen divino porque estaba en la mente y en el corazón de Dios. Fue planeada desde la eternidad. Efesios capítulo 3, verso 10 y 11 dice, fíjese, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. El pastor es parte de la iglesia, los líderes son parte de la iglesia, los cantores son parte de la iglesia, los creyentes son parte de la iglesia, todos formamos la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conforme al propósito eterno. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a establecer el reino de Dios. Por eso él le dijo a Pilato en el capítulo 18, verso 36 de San Mateo, de San Juan, dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando Cristo estaba frente a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, mi reino es de allá. Y San Marcos dice que cuando comenzó a predicar, después de que encarcelaron a Juan el Bautista, él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. La iglesia, hermanos, fue planeada por Dios desde la eternidad. Y después de 4000 años la instituyó el Señor y la iglesia comenzó oficial y bíblicamente en el día de Pentecostés. Fue profetizada por los profetas para una demostración adicional de que el origen de la iglesia es divino, que fue divinamente y eternamente planeado. Solo necesitamos nosotros ver lo que los profetas hablaron bajo la inspiración divina, hablando de la venida y la naturaleza de la iglesia. Si leemos Isaías 2, 2 y 3, dice: acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Capítulo 11, verso 10 de Isaías habla acerca de la profecía de que el Mesías tendría su gobierno del reino sobre todos los hombres. Y el capítulo 42, verso 6 de Isaías habla acerca de la exaltación y el establecimiento del reino de Dios, que estaría inesperadamente ligado a la venida de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Esto nos muestra también que la institución de la iglesia, a la que usted y yo pertenecemos y también servimos, es de origen eterno, y que sea el Señor glorificado, porque nosotros, siendo un rayo de luz que nace en el tiempo con destino a la eternidad, nos ha incrustado en su plan eterno, haciéndonos sus hijos y su pueblo amado. Y la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo en San Juan 14, que fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. La Biblia también dice que es edificada por Cristo. Después de la gran confesión de Pedro sobre la filiación de Jesús, sobre la identidad de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Elías, Jeremías, Isaías, algún profeta. Dijo: ¿y para ustedes quién soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y le dijo el Señor: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego agregó: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, tú eres Petros, roca de arroyo, piedra común y corriente, pero yo soy Petra, roca de cimentación, roca de esquina, roca de fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Pedro predicó el gran sermón el día de Pentecostés en el capítulo 2, Pedro dijo: y la piedra que desecharon los edificadores, Dios ha venido a hacerla piedra de fundamento, roca de esquina. Él es la roca de los siglos. Él es la puerta de la eternidad. Él es el deseado de todas las gentes. Él es el Rey de reyes. Él es Señor de señores. Él es el verbo de vida. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y cuando cierra nadie abre, y cuando abre nadie cierra, porque Dios le confirió a él la autoridad de todo sobre todo. Cuando Pablo tiene esa revelación y le dice en Filipenses, dice: Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos confiesen que Él es el Señor. Aleluya. Mire que estamos bien acompañados, hermano, con el Rey de reyes y Señor de señores. El propósito de la iglesia, Dios estableció la iglesia bajo muchos propósitos. Si nosotros buscáramos fundamentalmente algo bíblico, lo encontramos en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Y se lo leo ahí, y a lo mejor se lo van a poner ahí en la pantalla. Es el capítulo 2 del libro de los Hechos, y es el versículo número 42. Cuando la iglesia se establece el día de Pentecostés y la gente se convierte y comienzan a servir a Dios de una manera denodada, establece el apóstol aquí en la escritura y dice 4 cosas interesantes: y perseveraban en la doctrina. Esto es la enseñanza de la palabra, para que sepas cómo conducirte, para que sepas cómo andar, para que sepas cómo vivir, cómo conducirte. Doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en este tiempo de compañerismo, en este tiempo de coinonía, en este tiempo de fraternidad, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Perseveraban también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en los sacramentos y en las oraciones. Los elementos fundamentales para la iglesia en su propósito glorioso es seguir los pasos de Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, no dejó ninguna duda en cuanto a lo que su iglesia debería de hacer. Y Él estableció y dijo que existiría hasta su regreso, que nadie la podría detener. Nadie. Ni el catolicismo, ni el islamismo, ni el comunismo, ni ningún ismo del mundo, porque la iglesia está sobre todos los ismos. La iglesia es una entidad única, creada y fundada por Jesucristo, pensada por Dios y planeada en la eternidad y manifestada ahora en este tiempo. Él estableció y dijo que existiría siempre. Jesús nos dio respuestas cuando inició su ministerio, después de que Juan fue encarcelado. Arrepentíos y creed al evangelio. Jesús estaba anunciando las buenas nuevas del evangelio que usted y yo tenemos que hacer. Él dijo: esto hay que hacer, y a los discípulos los mandó a predicar, y en la gran comisión dijo: id y predicad el evangelio a todo el mundo. Nos llama entonces a seguir sus pasos, a seguir su ejemplo. Nos llama también a anunciar su reino venidero.
Cuando Cristo predicaba el Evangelio, el reino de Dios estaba, Él estaba prediciendo y anunciando la venida de su glorioso reino en la tierra. El reino de paz, de salvación, de paz, de poder, de libertad, de gracia, de salud. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y alguna gente quería acercarse a él con ciertos intereses, como Simón el leproso, pero otros sí tenían hambre de verdad de ser salvos, como Zaqueo. Aquel hombre le invitó a una cena para ver si con la popularidad de Cristo él subía su rating de popularidad, mientras que Zaqueo lo invitó porque tenía una curiosidad profunda y real de saber quién era Jesús. Y cuando lo oyó hablar, detuvo su sermón y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes voy a regalar a los pobres, y a los que he defraudado les devuelvo 4 tantos más. Y aquella vida codiciosa, pecadora, ladrona, empedernida y perversa y mala, perversa consuetudinariamente, el Señor la alcanzó y Cristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Simón el leproso lo invitó para tener una fiesta a costillas de Jesús, sin darse cuenta que la fiesta verdadera estaba a los pies de Jesús, donde una mujer llegó y le lavó los pies y le ungió con perfume, y Cristo le dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Y Zaqueo invitó a Jesús y recibió paz y salvación. Mi hermano, el reino venidero es algo importante que a lo mejor se ha dejado de predicar. Daniel, entendido en esto, habló en el capítulo 2, verso 44, que algún día vendría ese reino inamovible, esa piedra impresionante desprendida de un monte extraño y golpeaba sobre la estatua de Nabucodonosor, y todos los reinos del mundo caían, y eso se hacía un reino inmenso, y ese reino tendría por rey al Señor. Y dice el profeta Daniel: y su reino no tendría fin. En el capítulo 2, verso 44, y capítulo 7, verso 18. Quienes escuchaban a Jesús aceptaban esto como un hecho. La mayoría de los discípulos, llenos de entusiasmo, creían que el reino de Dios venía a establecerse de inmediato. No siempre fue así. Los primeros cristianos estaban muy atentos a las esperanzas del regreso de Cristo. Era algo que a ellos les emocionaba. Hablaban de ello. Pablo decía: el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos seremos arrebatados. Como que esa prédica ha ido quedando en desuso, como que el reino de Dios ha quedado como una fantasía. Con el paso de los años, la doctrina de la venida de Cristo y de su regreso empezó a tratarse como una profunda alegoría. Algunos decían: lo que Pedro dice es mentira. Lo que la Biblia dice es mentira, que vendrá el Señor y un fuego abrazará la tierra y será purificada. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los que decían? Y Pedro les dijo: realmente sepan que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido, es por usted si no le ha entregado su vida a Jesús. Es por usted si no le ha entregado su corazón a Jesús. No retarda su promesa, sí, por gusto. Está esperando que muchos más vengan y conozcan la salvación. Con el paso del tiempo llegó a perder esa importancia. Luego paulatinamente se comenzó a ver como algo inútil y terminó por rechazarse la venida de Cristo como que si fuera un absurdo o un invento o una herejía o un fanatismo. Eso lo escribe el historiador Edward Gibbon, que escribe un libro interesantísimo que se llama El cristianismo y la caída de Roma. Y dice: poco a poco aquel mensaje poderoso que restauraba vidas y que emocionaba corazones y que energizaba el alma de los cristianos fue perdiendo importancia, y ya no se habla de que Cristo viene. Déjeme brincar alguna cosa y terminar en la parte final. Ahora tengo un reloj en mero enfrente, hermano, por si no veía.
Son las 11:22. Es temprano, ¿verdad, hermano? No me digan que ya tienen hambre, hermano. Si no almorzó, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero ¿quién lo trae sin almorzar? Levántese más temprano. Hágase unos huevitos revueltos y... Bueno, un licuado, ¿verdad, mi vida? Un licuadito, una sorbita y aguantamos. Bueno, finalmente, hermanos, este último aspecto, el destino glorioso de la iglesia. A diferencia de Israel, el destino de la iglesia no está sujeto a una localización específica en la tierra. Dios, hay por lo menos más de 35 diferencias entre Israel y la iglesia que hoy no le voy a dar. Pero Israel, Dios tiene un programa para Israel, un programa definido. Israel por 2000 años se endureció el corazón y pagó el precio de su desliz, de su pecado. Hoy está en su tierra, vive con cierta tranquilidad, pero sigue habiendo una animadversión contra él. Más de 10 naciones que circundan Israel siguen diciendo: ¿cuándo mandamos toda esta gente al mar? ¿Cuándo destruimos esta nación aprovechada que ha tomado nuestra tierra? Realmente Israel está en su tierra y Dios tiene un programa para ellos. Usted tendría que leer en casa el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Léalo en casa, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Y dice que Israel, siendo el olivo natural, despreció a Cristo. Y Cristo metió la sierra y lo cortó y lo sacó, y fue del monte y trajo un olivo silvestre, todos los gentiles que creyeron en Jesús, y vino y los plantó en la cepa del olivo natural, que era Israel, con aquellas promesas, con aquellos beneficios, con aquellas bendiciones, con aquellos privilegios, con aquellas prebendas extraordinarias. Cristo agarró un olivo silvestre y lo plantó en la cepa del olivo natural. Y luego le dice a la iglesia: no te gloríes, ni hables más de Israel, ni te gloríes, porque si Dios no tuvo misericordia del olivo natural que le dio la espalda a él, ¿tú crees que lo va a tener de ti un olivo silvestre? No te gloríes. Y luego después habla acerca de la conversión de todo Israel en el tiempo de la gran tribulación, cuando aparezca Jesús. Y dice Zacarías: y verán, cuando Cristo venga en gloria, dice, y verán las manos del que lo traspasaron, sus manos heridas con las marcas de los clavos, y dirán: si era el que matamos, si era el que crucificamos, si era el que desechamos. Y dice la Biblia que la nación se va a convertir. Y Pablo dice: no te gloríes, porque si la expulsión de Israel fue la salvación del mundo, ¿qué será la inclusión de Israel sino la resurrección de entre los muertos? Cuando Israel se convierta, será un avivamiento extraordinario. Hermanos amados, Israel y la iglesia tienen propósitos diferentes, totalmente. La iglesia tiene un destino singular, un destino glorioso, un destino extraordinario. Usted y yo tenemos, hermanos, en el proyecto de Dios un destino singular y una promesa sin fin y una gracia ilimitada y un poder a nuestra disposición que cuando querramos lo podemos tener nosotros. El apóstol Pablo dice, a diferencia de Israel, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No siempre vivimos de acuerdo a esa distinción. ¿Que tiene privilegios la ciudadanía, hermano? ¿No cree usted eso? Yo me hice ciudadano, aunque nomás sé decir I am hungry.
My name is Ruben. My telephone number is. Dice ciudadano. Tiene muchos privilegios, hermano. Ser ciudadano. El Señor nos hace a nosotros, siendo nada, por creer en Jesús, ciudadanos de un reino eterno, de un reino celestial, de un reino glorioso. Pero ser ciudadano implica también responsabilidad. Hay que vivir como ciudadanos de aquí. Hay que hacer los income tax. Hay que rendir cuentas. No hay que echarle mentiras al gobierno. Hay que respetar las leyes de nuestra ciudadanía. Tenemos cosas extraordinarias, hermano, con nuestra ciudadanía, y tenemos nosotros que vivir de acuerdo a ella. Nosotros, hermano, pertenecemos a otro reino y pertenecemos a otro mundo. El Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo, y nosotros pertenecemos a este reino. Algún día esta jornada corta se va a acabar. Este tránsito nuestro se va a acabar. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuándo se va a acabar? No sabemos. Mi esposa me daba una noticia triste ayer. Dijo: fíjate que esto pasó. Una sobrina de un conocido, casi amigo nuestro, no contestaba. Fueron a su casa a 35 años de edad. Entraron, la encontraron cubierta con una sábana, con un disparo en la cabeza. ¿Qué fue? ¿Se mató? ¿Quién sabe? ¿La mataron? ¿Quién sabe? Pero si se mató, qué tragedia. Y si la mataron, qué tragedia. Ahora, la muerte es una experiencia común a todos. No sé por qué tenemos tanto miedo. Si nos vamos ahí, nos vamos, hermano. Nos despedimos felizmente. Le doy 10 besos a mi señora y el resto se los mando del cielo, y la voy a estar vigilando, por cierto. Sí. Ya le dije que si se casa vengo y le rasguño los pies. Bueno, nos damos muchos besos y nos despedimos y nos vamos con el Señor, hermano. La tragedia no es la muerte. Ese es un elemento común que sucede todos los días y a todas partes y a todas horas y a todo tipo de gente y a todas las edades. La tragedia es morir sin Cristo. ¿A qué vino Él? A salvarnos, a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad y a comprar una morada en el cielo. Y para que yo la tenga ya, tengo que creer en Él con todo mi corazón. No es que Él la venda, tengo que rendir mi soberanía, mi voluntad, mi corazón a Él, que entregó su vida por mí. Y cuando yo hago eso, me salva, me perdona, me redime, me da paz, me llena de gozo y me hace una morada ya con mi nombre, Rubén Pérez. Voy a preparar lugar para vosotros y luego volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. El escritor de los Hebreos dice que los que antes murieron, que los antiguos murieron saludando una patria gloriosa. Ellos se consideraban peregrinos en esta tierra, caminaban como peregrinos. Nuestra morada está más allá del sol. Ese es el destino glorioso suyo y mío. Pero tenemos que abrazarlo con todo nuestro corazón. Ser parte de la iglesia que es la dueña de las promesas, que es la dueña de los privilegios, que es la dueña de todas las bendiciones que Dios ofrece. Intégrese, bautícese, sea fiel, honre a Dios, bendígalo y sírvalo. No es suficiente venir a la iglesia, sírvalo. De repente tenemos seguido ahí, ¿cómo se llama eso, Josías Cristal? ¿Cómo se llama eso cuando hacemos actividades y cada departamento hace eso? ¿Cómo se llama eso? Un open house, donde aparece ahí qué hacen los músicos, qué hace Aguana, qué hace Escuela Dominical, qué hacen los servidores, qué hacen allá los que están en el parqueadero, qué hacen los músicos aquí, qué hacen. Un open house
para que usted vaya y diga, caray, tengo 2 años y no estoy haciendo nada. Tengo 4 y no estoy haciendo nada. Hermano, no puedo recoger la ofrenda. Hermano, no puedo dar la bienvenida. Hermano, no puedo estar con los sugieres. Hermano, no puedo servir allá. Hermano, no puedo dar clases acá. Hermano, no puedo hacer algo. No es suficiente venir a la iglesia. Hay que integrarnos a servir al Señor. Póngase de pie. Y le voy a decir lo que dice el capítulo número 13 de San Juan y termino con una oración. Mire lo que dice San Juan 13. Y es interesante, hermano. Ahí se lo van a poner de carrerita. Al cabo, yo voy para Israel, hermano. Mire, fíjese lo que dice el capítulo 13 de San Juan. Dice la Biblia: se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. El Rey de Reyes, el Señor del universo, el creador de todos. Entonces vino, dice, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, lo vas a entender después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Esa declaración en griego es la negación más fuerte, la declaración negativa más fuerte en todo el Nuevo Testamento. No me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues de todo está limpio, y vosotros limpios estáis. Y luego dice la Biblia: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? ¿Saben lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Mire las palabras. Primero está maestro y luego está Señor. Porque rendirle a Cristo nuestra vida es poner la palabra Señor primero. Si Él no es Señor, no es nada. Él le gusta tomar el control del barco, porque Él es el único que le puede decir al mar: cállate, y al viento enmudece y se va a callar. ¿Es Señor o no es nada? Dijo: ustedes me llaman maestro y Señor. A nosotros queremos a Cristo como médico, como abogado, como maestro, como amigo, como compañero. Lo queremos por todo eso, pero no lo queremos como Señor, porque como Señor quiere tener control y dominio de nuestra vida completa. Y dice la Biblia: si yo, el Señor corrige los términos, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y luego dijo: porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y terminó diciendo el verso 17: si sabéis estas cosas, y las haces, vas a ser bienaventurado. No si las sabes nada más, no si las entiendes, no si las digieres, no si las analizas, no, si las sabes y las haces. La iglesia nuestra y la iglesia de Jesús donde quiera necesita manos, necesita pies, necesita caras,
necesita sonrisa, necesita abrazos. Y usted y yo los tenemos para darlos con amor en el nombre de Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos y ora conmigo? Dígale: Señor, gracias por ser parte de tu iglesia. Gracias por ser parte de tu iglesia. Te doy mi corazón y mi vida y ayúdame a honrarte como tú quieres, Señor. Ayúdame a servirte como tú quieres, Señor. Padre divino y maravilloso, hoy que me despido de este lindo pueblo para hacer este viaje a Israel, quiero encomendarlos a ti, Señor. Que esta palabra la lleven en su corazón, la digieran, la procesen, la comprendan, Señor. Y en el nuevo proyecto de crecer, de expandirnos, de multiplicarnos, de cumplir tu propósito, mis manos, Señor, estén ahí para servirte. Mi corazón esté ahí para amarte y adorarte. Mis pies estén ahí en tu iglesia para caminar y hacer tu voluntad, Señor. Yo te entrego mi vida y mi corazón, Señor. Mi familia y mis hijos y sus familias y mis nietos y esta linda congregación, Señor, para que amen tu ley, amen tu nombre, amen tu palabra y amen tu iglesia por la que tú moriste, Señor, y por la que tú regresarás muy pronto. Haznos proactivos, Señor, en el evangelio. Haznos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Te encomendamos nuestra vida y nuestra iglesia a ti. Que a nuestro regreso tengamos vida, Señor. Que digan: hermano, úseme en algo, póngame en algo, hágame hacer algo. Yo quiero servir al Señor mientras Él regresa en gloria por nosotros. Señor, te entrego este bello pueblo, que tú lo llenes de todo favor y de toda bendición. Que nosotros nos lleves con bien y que el día 15 y el día 26 y 27 aquí reunidos te demos gloria y honor y alabanza por siempre, Jesús.